Qué precioso es el libro de Génesis. Tiene unas bellezas tan particulares. Quizá muchas veces leemos este libro y no podemos darnos cuenta de lo hermoso que es. Pero en esta ocasión yo deseo compartirle brevemente algunas de las bellezas más sobresalientes de este precioso libro de Génesis. Y por supuesto que este libro trae en sí muchas bendiciones, muchas bendiciones y muchas respuestas a preguntas del hombre. ¿Quién escribió este libro? Sabemos que la Biblia fue inspirada por Dios y que Dios escogió a hombres capacitados, a hombres entrenados por Él para escribir las páginas de este libro sagrado. Pero ¿quién escribió el Génesis? La tradición secular hebrea y cristiana han aceptado sin reservas que Moisés, el libertador, fue el escritor de este libro. Fue un hombre muy inteligente, un hombre bastante preparado. No fue Moisés un hombrecito que salió de la nada y que empezó a hacer ensayos, a quedar bien con la gente, y más adelante la gente lo apreció y fue subiendo y fue siendo aceptado y al fin escribe un libro. No, nada de eso. Moisés fue preparado en toda la ciencia de los egipcios. Moisés fue enseñado, dice la Biblia, en Hechos 7 y versículo 22, fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Este fue Moisés, el hombre que Dios escogió para escribir este libro fabuloso. Ahora, se preguntará usted, bueno, ¿de qué trata Génesis? Es lindo, es hermoso, pero ¿de qué habla Génesis? El libro de Génesis tiene al menos 11 partes principales, pero trata esencialmente de principios. El principio del mundo, el principio de la raza humana, el principio del pecado, el principio de la promesa de la redención, el principio de la familia, el principio de las naciones del mundo, el principio de la nación hebrea. Vea cuántos principios hay. Y podría usted ver muchos principios. La primera ofrenda, el primer lenguaje, la primera construcción, el primer pecado, el primer hombre que agradó a Dios, primer altar y cuántas cosas primeras. Este libro es un libro de las primeras cosas. La palabra Génesis significa principio. Es una palabra griega, Génesis, y eso significa principio. Y decía que este libro se compone al menos de 11 partes. 11 partes, pero bien marcaditas. Y voy a darlas porque tal vez usted quiera verlas en su propia Biblia. Si le gusta estudiarla, qué bueno fuera. Primeramente hay un canto o un himno, se llama el himno de la creación, que abarca del capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 2 y versículo 3. Todo ese párrafo, esa sección, habla acerca de la creación. Se le ha llamado el himno de la creación. Dios creó todo en 6 días y descansó el séptimo, según dice la narración inspirada por Dios. Pero enseguida siguen 10 generaciones. Primeramente, la generación de los cielos o del cielo y la tierra, del capítulo 2, versículo 4, al capítulo 4, versículo 26. 3. La generación de Adán, del capítulo 5, versículo 1, al capítulo 6 y versículo 8. 4. Generaciones de Noé, del capítulo 6, versículo 9, al capítulo 9, versículo 28. Luego 5. Generaciones de los hijos de Noé, del capítulo 10, versículo 1, al capítulo 11 y versículo 9. Número 6.
generaciones de Sem, del capítulo 11 y versículo 10 al versículo 26. 7. Generaciones de Taré, padre de Abraham, del capítulo 11 y versículo 27 al capítulo 25 y versículo 11. 8. Generaciones de Ismael, capítulo 25, versículo 12 al versículo 18. 9. Generaciones de Isaac, del capítulo 25, versículo 19 al capítulo 35 y versículo 29. 10. Generaciones de Esaú, capítulo 36, del 1 al 43. 11. Generaciones de Jacob, capítulo 37, versículo 2 al capítulo 50, versículo 26. Usted puede en su Biblia ver estas porciones y va a principiar cada sección con las generaciones, genealogías, familias, y así va desarrollando este libro en 11 documentos. Qué hermoso, qué importante, qué precioso, ¿verdad? Bien arregladitos, bien acomodados para la gloria del Señor nuestro Dios. Ahora, ¿cómo escribió este hombre Moisés estas bellezas, estas genealogías, estos hechos tan importantes? Mire, Moisés puede haber recogido toda la información de los antepasados de él. Los hombres de Dios que vivieron con Dios, que obedecieron a Dios, tal como Abel y Enoc y Abraham más tarde, y los padres mismos de Moisés. Y pudo haber recolectado toda la información y después hecho un libro, porque era muy inteligente. Pero no perdemos de vista también la posibilidad de que un buen día Moisés, en comunicación con Dios, sin ningún documento a la mano, Moisés pudiese haber escrito toda la historia porque Dios se la reveló. Ambas cosas son aceptables, porque para Dios no hay nada imposible. Puede revelar lo que no sabe el hombre, o puede usar la historia misma para que sea de bendición para el hombre. Pero Moisés fue el hombre escogido, seleccionado por Dios, para llevar a cabo esta preciosa labor de escribir este hermoso e importante libro de la Biblia. Ahora, muchos arguyen que en tiempos de Moisés no había escritura, que la gente era ignorante, que no sabía escribir. Pues son mentiras, porque ya en los tiempos de Abraham ya había bibliotecas, y entre Abraham y Moisés hay por lo menos unos 500 años de diferencia. Abraham fue mucho tiempo antes que Moisés, y ya se han encontrado en excavaciones bibliotecas completas en los tiempos de Abraham, en Ur de los Caldeos, por ejemplo. Y como leímos ya en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 22, Moisés fue instruido, enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Ya había escuelas, ya había instrucción, ya se podía la gente comunicar por cartas. Así que eso de que en tiempos de Moisés la gente era ignorante, tal vez lo digo ignorante porque no ha estudiado un poquito, no ha conocido los documentos antiguos. Ahora, ¿en qué idioma se escribió este libro? Es muy probable que fue escrito en el idioma hebreo antiguo, en la primera forma de hebreo que había hace muchos años, hace bastantes años, diríamos 3.500 años más o menos. Pero ya había idioma hebreo, ya los hebreos se comunicaban, y tal vez era un hebreo muy imperfecto, muy antiguo, pero era la forma de comunicarse, y es lo más seguro que ese idioma se escribió, que estaba en uso común entre los hebreos. Ahora dirá usted, bueno, ¿hay alguna copia o está la copia que escribió Moisés a la mano? No hay ninguna copia de las originales en cuanto a la escritura de Moisés. No la hay. Porque los elementos, porque el material era un material muy elemental. Y pronto el tiempo acabó con ellos. Solo lo que tenemos es copias de las copias.
que con mucho cuidado, con mucho respeto, con mucha devoción, los escribas estaban copiando constantemente. Mire usted, hay tanta belleza en Génesis que es posible que usted no la pueda discernir, pero solamente le voy a dar unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, el primer versículo de la Biblia, o sea, Génesis 1:1, dice lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuántas palabras en su Biblia tiene este versículo? Tal vez 10 o tal vez 11, depende de la versión. Sin embargo, en el idioma original en que la Biblia fue escrita, este versículo, esta declaración, consta de 28 letras, arregladas en 7 palabras. Usted sabe que el número 7 es el número de la perfección, es el número de Dios. ¿Y cómo es posible que esta declaración tan importante esté expresada en 7 palabras hebreas, y entre las cuales, sumando las letras de todas las palabras, equivale a 28, que es un múltiplo de 7, o sea, 7 por 4, 28. ¿Se puede imaginar? Además, óigame bien, además de esto, las primeras 3 palabras, 3 es número santo también, porque habla de la Trinidad. Las primeras 3 palabras que contienen el sujeto, estas 3 palabras tienen 14 letras. Otra vez el número 7, 2 por 7, 14. Y las 4 palabras restantes están divididas así. La palabra cuarta y la quinta juntas forman 7 palabras, 7 letras. La palabra 6 y 7 juntas forman 7 letras. Ahora, ¿puede usted imaginarse? Las palabras 4 y 5 con 7 letras. Las 6 y 7 con 7 letras. ¿No sería usted maravilloso? Que al decir Dios, en el principio crió Dios los cielos y la tierra, estaba dando la medida perfecta en las expresiones de Dios. Y verá más adelante otras expresiones y otras formas como Dios es perfecto en su palabra. Ahora, ¿dónde encontramos la parte que nos habla acerca de la creación con tanta belleza como la encontramos en este libro? En ninguna parte. Quiero que usted lea un poquito, solamente un poquito, y darse cuenta de que en el primer capítulo, o la primera sección del libro, que es del 1 hasta el versículo 3 del capítulo 2, encuentra las siguientes cosas, muy importantes, cosas que a usted le interesan, a usted necesita saberlas. Y principio diciendo, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Luego enseguida, en el versículo 2, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Después de ser creada, ahora está desordenada y vacía. Y además de eso, dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Hubo un tiempo en que la tierra fue un estado caótico de desorden. ¿Sería que entonces el diablo vino? ¿Sería que el diablo vino a arruinar los planes y la belleza de Dios? Es muy probable. Pero encontramos luego, después de esta expresión, que hay un desarrollo perfecto por obra del Espíritu Santo, que lleva a esta materia caótica, a este desorden, a un orden efectuado, claro, por el Espíritu Santo. Y ese orden principia a traer vida, a producir belleza y a traer vida vegetal y animal y más tarde humana. Y luego Dios, creando al hombre,
le da el dominio sobre todas las criaturas que Él ha creado. E inmediatamente dice la Biblia que Dios descansó el séptimo día. Dios descansó el séptimo día. Vio la creación, vio lo hermoso que había creado y ahora Él descansa. Ahora hay dos palabras en el primer versículo. Dos palabras muy importantes en esta ocasión son la palabra principio. ¿Qué significa aquí en este versículo la palabra principio? La palabra principio significa el comienzo del tiempo y enseña que la materia del universo tuvo un origen definido. No fue producto del acaso, de la evolución, del choque de planetas, del desprendimiento de otro planeta. La creación de esta tierra tuvo un origen definido, tuvo un tiempo definido, tuvo planes definidos. La otra palabra, ahí mismo ese versículo, es la palabra creó. ¿Qué significa la palabra creó en este pasaje? Significa originar la existencia sin el uso de la materia preexistente. Usted quizá haya oído de un artista, un escultor que crea una imagen de una piedra. Sí, pero él tenía la piedra, fue y agarró la piedra, tenía un martillo y un cincel y empezó a golpear. Hizo una forma así, es una creación en cierto modo, pero ella tenía el material. O alguien que crea un pastel muy precioso, ya tiene la harina, el azúcar, la vainilla y otras cosas más. O alguien que hace una casa muy bonita, preciosa construcción, es una creación, sí, pero había la tierra y el bloque, y había el cemento y madera y varilla y piedra y tantas cosas más. Ya había todo esto. Pero cuando habla la Biblia aquí de que Dios creó, es que trajo a existencia de la nada y por su palabra existió. Cuando vemos esto, nos maravillamos de lo grande y poderoso que es nuestro Dios. Y tendremos que aceptar esto por fe solamente, porque nadie estuvo presente, porque nadie vio ningún ser humano, no había seres humanos, y aceptar lo que Dios dice ahí en su palabra, que Él creó en el principio los cielos y la tierra. Ahora se preguntará usted, ¿y los días de que habla el Génesis son días de 24 horas o son periodos largos? Ambas cosas son aceptadas y aceptables. Por un lado, Dios pudo utilizar días de 24 horas, porque para Él nada es imposible. Y en un instante puede crear mundos complicados, porque Dios es todopoderoso. Y parece que es la idea prevaleciente entre los grandes estudiantes de la Biblia, que usó días de 24 horas, aunque también pudo haber usado periodos largos de tiempo para cada día, porque para Él no hay nada imposible, nadie le manda, no está sujeto a un tiempo o sujeto a órdenes, pudo haber sido una cosa o la otra. Lo cierto es que Él creó estas cosas en tiempos definidos. Ahora, una cosa importante. Dios creó el universo. Ahora, ¿qué tan grande es este universo que Dios ha creado? Déjeme decirle, por favor, póngame atención. Los astrónomos dicen que la Vía Láctea, en algunos lugares llamado el Camino de Santiago, en el cielo, esa mancha que hay en el medio del cielo como una nube, la Vía Láctea, esta es la galaxia a donde pertenece nuestra Tierra. Y esta galaxia tiene más de 30.000 millones
de soles. Oigan bien, más de 30.000 millones de soles. Y muchos de esos soles, muchas veces más grandes que el nuestro. Y nuestro sol es muchas veces más grande que la Tierra. Lo importante es que según los astrónomos, es tan grande esta galaxia que llevaría más o menos 100 años luz para viajar de un extremo al otro de esta galaxia. Un año luz sería la distancia recorrida en un aparato a la velocidad de la luz, que es cerca de 300.000 kilómetros por segundo. A esa velocidad harían falta 100.000 años para viajar de un lugar de esta galaxia al otro extremo. Prácticamente imposible. Y luego, la otra cosa, según los astrónomos, hay cuando menos 100.000 galaxias como esta que tenemos nosotros. Así es grande el universo que Dios ha creado. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla tan grande! Ver a Dios trabajar en tal forma para que el hombre goce de la belleza, para que el hombre goce de estas maravillas que Él ha creado. Ahora, mire algo más todavía, y muy bonito, muy importante, que quisiéramos compartir en esta ocasión. ¿Qué tan vieja es la Tierra? La Tierra debe ser bastante vieja en comparación de nosotros. Tal vez tiene muchos miles de años. Pero parece que la narración de la vida humana en la Tierra no pasa de 6.000 años. Y dice usted, pero es imposible. Bueno, si a usted le gusta hacer matemáticas, vamos a suponer que la población de la Tierra desde el principio se duplicara cada 100 años. Y es muy poco eso, por supuesto. Pero suponiendo, porque no había mucha medicina y había enfermedades y guerras, pues solamente cada 100 años se duplicaría la población. Esto es que de Adán y Eva, a los 100 años hubo un hijo, o digamos 2 hijos. Y luego a los 100 años, otros 2 de cada uno, cada pareja. Y a los 100 años se duplicaba aquello, duplicando cada 100 años. Usted saque la cantidad en 6.000 años y va a asombrarse de la cantidad de gente que hubiera en este planeta. Si en vez de 6.000 años usted pusiera 500.000 años, saque números, a ver cuántos habitantes pudiera haber en un planeta como el nuestro. Parece que la historia bíblica nos da la idea de solamente unos 6.000 años. Ahora, ¿cuáles son los personajes principales de este libro? Pues hay muchos personajes principales. Hay bastantes. Encontramos allí, por supuesto, a Adán, a Eva. Encontramos, por supuesto, también allí a Dios y a otros más. Pero parece que la historia del Génesis se concentra en 7 personajes, bien centrados a través de toda la historia. 7 hombres que en alguna forma honraron a Dios y anduvieron con Él. En su forma sencilla, primitiva, quizás rudimentaria, pero anduvieron con Dios. Primeramente encontramos a Abel.
el hombre que ofrece un sacrificio que Dios lo acepta. Enseguida encontramos a Enoc, el hombre que camina con Dios, y Dios se lo lleva, porque no había muerte. Este hombre caminó con Dios 300 años. Y más tarde encontramos a Noé, el hombre que halló gracia ante los ojos de Dios cuando Dios iba a destruir a este mundo. Enseguida encontramos a Abraham, el padre de la fe, el hombre que dejó su ciudad, que dejó sus negocios, que dejó su familia para seguir las indicaciones de Dios. Y Dios hizo de este hombre una nación grande, poderosa, fuerte como Dios lo había prometido. El hombre que caminó con Dios, que anduvo con Dios, que obedeció a Dios y que Dios le hizo padre de muchas, pero muchas naciones. Enseguida de Abraham encontramos a Isaac, un hombre que siguió los pasos de su padre, un hombre de paz, un hombre que no quería pelear, predicó la paz en los tiempos primitivos, prefería trabajar y apartarse del pleito que entrar a pelear y matar gente, aunque era poderoso también como su padre. Enseguida de Isaac tenemos a Jacob, este hombre que nació peleando, vivió por unos años peleando, pero Dios lo alcanzó con su gracia y en Peniel tuvo un encuentro decisivo. Y Dios cambió su nombre de Jacob a Israel. Este hombre principia su vida devocional con Dios y continúa con Dios por muchos años, aunque pasa momentos amargos en la vida, aunque hay ocasiones de mucha tristeza y de mucho dolor, pero este hombre es fiel a Dios hasta el último momento de su vida. Y por último tenemos al gran José, el hombre que fue vendido y despreciado por sus hermanos, pero más tarde les perdonó con todo su corazón y les libertó del hambre que estaba viniendo sobre la tierra. Estos 7 hombres prácticamente forman la historia de Génesis, la bella historia de Génesis. Qué lindo es Génesis y qué hermosas declaraciones hace Dios a través de todo el libro. Y yo quisiera, mi amigo y mi hermano, que usted estudiara este libro, que usted pudiera entrar en la belleza de este libro y sacar bendiciones preciosas para su vida. Este libro, como los demás de la Biblia, es la palabra de Dios. Léala, estúdiela, apréndala, medítela, viva por ella y Dios le va a bendecir. Que Dios le bendiga muy ricamente, ahora y siempre.